Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de ilustración y barbarie. En este video continuaremos analizando la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer. La dialéctica de la ilustración, de acuerdo con sus propios autores, nace de una gran duda: la manifestación de la gran contradicción de la ilustración, que se presenta en el nazismo, en la Alemania, el estalinismo soviético o la cultura de masas en los Estados Unidos de Norteamérica. El curso histórico de la ilustración no avanza hacia la libertad, sino a la barbarie. Y Adorno y Horkheimer se preguntan por qué en una época de progreso, el conocimiento del mundo se retrocede a la barbarie. La humanidad en su conjunto, en la época moderna, no ha avanzado hacia un mundo mejor, sino que retrocede y se hunde en la barbarie. La ilustración, que pretendía ser crítica racional, se ha convertido en una fuerza irracional. La dialéctica de la ilustración, a pesar de las duras críticas a la modernidad, es una crítica desde dentro de la propia modernidad, desde el pensamiento europeo y desde el propio pensamiento de la cultura occidental. Pone en debate la idea de la civilización y cultura europeas basados en el concepto de razón. La historia de Europa y Occidente es una pesadilla: Primera y Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La barbarie sistemática y racionalmente organizada les hizo desconfiar de la capacidad del hombre de construir la historia basada en la razón. Incluso la idea hegeliana de que la historia se dirige a la libertad a través de la razón es falsa. Es incapaz de detener e incluso justifica la injusticia y la maldad como parte del avance de la historia. La barbarie no es la negación de la ilustración, supondría una manera de la realización de la misma. Conceptos como sujeto, historia, igualdad, justicia, razón, derechos deben ser repensados a la luz del exterminio de millones de personas. El Holocausto, lejos de ser una aberración de la civilización ilustrada, la expresa con exquisita crueldad. La promesa ilustrada, que decía que por la racionalidad se construiría la paz y la libertad, resultó vacía. Adorno y Horkheimer dicen: después de la Segunda Guerra y los campos de exterminio, la razón no puede escribirse con mayúsculas. El objetivo de la dialéctica de la ilustración, sin embargo, es salvar la ilustración, salvar la razón y salvar la modernidad. Una manera de sanarla es salvarla, es tener conciencia de su dialéctica. Lo que denuncia la dialéctica de la ilustración es la perversión de la razón por medio de la razón instrumental cosificadora. Hay una diferencia en decir la razón está enferma y la razón es una enfermedad. La pregunta de Kant, ¿qué es la ilustración?, donde responde: es la mayoría de edad del hombre que te desea utilizar su propio pensamiento, puede tener muchas respuestas. El saber está a disposición de los objetivos de la economía capitalista, en la fábrica, en el campo de batalla y en los campos de concentración. Pero también está en los campos agrícolas, la ciudad, en la escuela y en el hospital. Horkheimer y Adorno señalan en la dialéctica que la ilustración tiene un modo de concebir las relaciones de poder que desde un principio hacen que nos enfrentemos a la diferencia y la alteridad de un modo conflictivo. Los procesos modernos se caracterizan por su tendencia a la homogeneización y la destrucción de la diferencia. ¿Qué es lo que quiere hacer la dialéctica de la ilustración? Ilustrar la ilustración. Ilustrando la ilustración sobre sí misma y tomando conciencia de su dialéctica. Así, la ilustración, que olvida su propia dialéctica, debe asumir el proceso de destrucción. Si la dialéctica de la ilustración repasa o repiensa estos momentos destructivos,
podría superar sus propias contradicciones. La dialéctica de la Ilustración es una crítica, pero sumamente triste, casi desesperada. La posmodernidad es una crítica a la modernidad, pero sin tristezas. ¿Cuáles son las salidas a la crisis de la dialéctica de la Ilustración, de la crisis de la modernidad? Para Horkheimer es una nueva relación entre ciencia y razón, de tal manera que se superen los límites de la racionalidad instrumental. Para Adorno está por fuera de la propia razón, a través del arte, la filosofía y la religión. Ya nada es sagrado, ni Dios ni la naturaleza, pero tampoco el hombre, que derivó en un objeto frente a los intereses de otros hombres. La Ilustración, con su racionalismo militante, fue aplicado con furia y con violencia, y no por hacerse en nombre de la razón, deja de ser violento. La crítica a la Ilustración se puede hacer por varias vías. Una de estas vías es la de la Escuela de Frankfurt, y la otra es por medio de la filosofía pospositivista. La dialéctica de la Ilustración es un texto sumamente importante para pensar la modernidad, porque revela las contradicciones del propio pensamiento moderno. Y como paradoja, queriendo salvar la Ilustración, la condenaron. Muchas de las críticas posteriores a la modernidad, que se hacen desde la posmodernidad, tendrían como elemento central las propias críticas que Adorno y Horkheimer hacen a la Ilustración. Finalmente, no se trata de salvar la Ilustración, sino de salvar lo humano. Las contradicciones de la Ilustración implican la imposibilidad de resolver el problema si se comienza a partir de ciertas premisas. Si se desea refutar una teoría, precisamente se tiende a demostrar que tal teoría es contradictoria o que genera contradicciones insolubles. El gran problema de nuestro tiempo es cómo se pretende superar las contradicciones de la propia Ilustración desde nuevas premisas que no lleven a la contradicción de la propia razón para convertirse en barbarie. ¿Cómo detener la marcha hacia el mundo administrado? ¿Cómo detener la cosificación del hombre? ¿Cómo detener la barbarie? ¿Cómo detener la destrucción de la naturaleza? Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, darle click a la campanita y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.